Hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar un hosting y un dominio aquí en HostGator utilizando también un cupón de descuento para que te puedas ahorrar el mayor dinero posible. Así que comenzamos. Bueno amigos, como puedes ver acá en la página principal me aparece 40% de descuento, pero recuerda que yo te voy a estar dejando un cupón de descuento en la descripción y comentario fijado de este video. En cuanto tú le das clic te va a mandar a esta página y como puedes darte cuenta nos aparece 50%, es decir un 10% más que tú te vas a estar ahorrando. Entonces aquí en la parte de abajo viene lo que son los planes. Al día de hoy HostGator cuenta con 4 planes. Yo te voy a estar resumiendo cuáles son las ventajas de cada plan para que tú puedas elegir con mayor seguridad. Recuerda que también si quieres saltarte esta parte pues vas a tener lo que es el índice del video en la descripción. El plan personal sinceramente yo lo recomiendo para personas que quizás no han creado ninguna página web y que va a ser la primera vez que van a crear su sitio web. Entonces el plan personal créeme que sería el ideal para ti, ya que es bastante económico, te vas a ahorrar muchísimo dinero y pues te va a servir para hacer tus pruebas, etcétera. Aquí lo más destacado del plan personal es que tiene 5 GB de almacenamiento para guardar tu sitio web, lo cual está bastante bien, ya que recuerda que un sitio web pues no guarda muchísimos recursos, entonces 5 GB te va a dar bien sin ningún problema. También recuerda que HostGator en todos sus planes tiene lo que es el certificado SSL gratuito, que en otras plataformas te lo cobran, pero HostGator lo da gratis. Recuerda que este certificado SSL es este candadito que ves allí, ahí te lo enseño con la flecha, y que cuando tú le das clic dice que la conexión es segura. Entonces esto es prácticamente ya obligatorio. También HostGator en todos los planes te está dando un año de dominio completamente gratis, lo cual también tú puedes aprovechar. Entonces después tenemos el plan emprendedor, y siéndote muy sincero, el plan emprendedor la única diferencia es que tiene más espacio de almacenamiento. Acá como puedes darte cuenta, ahí te lo enseño con la flecha, tiene 25 GB de almacenamiento para que puedas guardar todos tus datos, y el plan personal tiene solamente 5 GB. Entonces ya va a depender de ti con cuál quieres iniciar, si con el plan personal o con el plan emprendedor. Después ahora sí tenemos lo que sería el plan negocios y el plan turbo. El plan negocios, siéndote sincero, yo lo recomiendo para personas que ya tienen experiencia creando páginas web y que también les interesa crear varias páginas web en un mismo hosting, porque aquí HostGator te lo marca que puedes alojar diversos dominios en el mismo plan. Entonces en el plan negocios tú puedes tener 10, 20, 30 páginas web, las páginas web que tú quieras, también en el plan turbo. Ahora el plan negocios tiene 50 GB de espacio en almacenamiento para que puedas guardar los datos de tu sitio web, y el plan turbo tiene 75 GB de almacenamiento. Entonces también va a depender de ti cuál quieras tú elegir, si el plan negocios o el plan turbo. Algo muy importante es que el plan personal solamente te va a permitir crear una página web, y también el plan emprendedor. Si quieres crear muchas páginas web pues sería a partir del plan negocios y también del plan turbo. Por último, el plan turbo, la única diferencia es el espacio de almacenamiento, que ya te comenté, 75 GB, y que tiene 2 veces más procesamiento, entonces es un poco más rápido. Como puedes ver, estas son las principales ventajas de estos 4 planes. Ahora el siguiente paso es que tú elijas el que más te guste y el que tú quieras contratar. Por ejemplo, supongamos que quieres contratar el plan emprendedor, simplemente dale clic aquí en contratar ahora. Te va a mandar al tiempo de contratación. Yo siempre te recomiendo, si te quieres ahorrar el mayor dinero posible, que lo contrates a 3 años. Aquí de hecho abajito nos aparece pues el ahorro que estaríamos haciendo. Por ejemplo, acá nos estaríamos ahorrando 1952 pesos mexicanos. Entonces está muy bien, yo te lo recomiendo ampliamente, como mínimo a 3 años. Lo seleccionamos y clic acá abajo, ir al carrito, y después recuerda que HostGator te va a estar regalando un año de dominio gratis.
aquí tienes que escribir pues tu dominio, el nombre de tu empresa, el nombre de tu marca. Ahí por ejemplo yo escribí este nombre y tenemos que darle clic en este botón azul para verificar que el dominio esté disponible. Ahí nos tiene que aparecer una palomita, como puedes ver ya nos apareció, y clic en adicionar dominio. Después de esto ya no tenemos que mover nada, amigos. Acá de nuestro lado derecho, como puedes darte cuenta, nos aparece el cupón de descuento y clic en continuar con la identificación. Aquí como puedes ver tenemos que rellenar los datos. Vas a ingresar pues tu correo electrónico, vas a confirmar el correo, tu celular y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta. Después de esto clic aquí y clic en crear una cuenta para que te pueda mandar a que ya puedas tú realizar tu pago. Como puedes ver, aquí estoy ya en la cuestión del pago y HostGator nos permite pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, efectivo y transferencia. Yo te recomiendo estos dos ya que son los más rápidos y el pago se hace al momento. Entonces supongamos que escojas tarjeta de crédito, pues simplemente rellenas los datos aquí, o si escoges PayPal pues te va a mandar a que tú te logues en tu cuenta de PayPal para que ya se pueda hacer el pago. Entonces cualquiera de estos dos, créeme que está muy bien. Y por último clic en finalizar compra para que ya se pueda procesar el pago. Una vez que tu pago se procese, te va a estar llegando un correo con toda la información de tu hosting y también puedes ya acceder a tu panel de control de HostGator con la contraseña que tú elegiste. Recuerda que el panel de control está acá en la página principal. Te vas a este icono de persona que te lo enseño con la flecha y aquí donde dice portal de cliente vas a darle clic en entrar y aquí simplemente pones tu correo, tu contraseña y clic en ingresar. Como puedes ver ya estamos dentro del panel de control y aquí tú puedes administrar tu hosting, tu dominio, también instalar WordPress, etcétera. Sinceramente está bastante completo. Acá en cuanto entramos pues puedes ver los dominios que tú has comprado. En este caso yo tengo 2 dominios y los puedo administrar a través del cPanel. Acá de mi lado derecho tengo esto que dice cPanel. Si yo le doy clic me va a abrir otra ventana y aquí yo puedo pues administrar los archivos, base de datos, dominios, etcétera. Recuerda que yo tengo también videos en donde te explico al detalle cómo utilizar toda la plataforma de HostGator. También este video te lo dejo en la descripción de este video para que aprendas a utilizar la plataforma de HostGator. También cualquier duda recuerda que puedes escribir un comentario ahorita mismo y recuerda que por ahí tendrás los cupones en el primer comentario y descripción del video para que puedas aprovechar el descuento. Te veo en el próximo video.